Todo funciona de forma perfecta, a veces uno siente que se pierde tiempo, por eso en el momento en el que uno despierta, yo creo que lo más importante es tomar acción. Los hábitos es lo que hace que uno sea exitoso y que llegue más rápido a sus metas. Saber hasta qué punto debemos ser persistentes con nuestros sueños, pero también tener muy claro en el momento que nos enfrentamos a situaciones que nos confrontan. ¿Quién eres? Y que tampoco te define lo que otro te diga. Porque las relaciones son las que nos enseñan más que nos cualquier sacuden. cosa. Que nos O sea, es sacuden. impresionante. Es Yo digo, impresionante. son las personas. Las que nos hacen. Siento que también es importante que uno aprenda a eliminar esas personas que drenan tu energía. Si tú no te las crees, nadie más se la va a creer. O sea, si tú no te ves, nadie te va a ver y aplica para cualquier cosa. Bueno, yo hoy estoy muy feliz de tener en el club a una mujer que inspira demasiado, que admiro muchísimo, porque creo que es una de las mujeres más multifacéticas que he conocido en toda mi vida. Y además de esto, porque tienes una luz hermosa que me encanta compartir contigo. Y porque creo que tienes como una historia que motiva mucho a las personas a seguir y no rendirse, porque creo que eso es algo que también te caracteriza muchísimo, la resiliencia. Entonces, Caro, gracias por estar aquí. Y bueno, para empezar, quiero que nos cuentes de dónde nace esa carrera artística, cómo empiezas, por qué, cuándo, todo. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí en tu club y Gracias. poder compartir conocimiento, historias y disfrutar un rato. Em, ¿Cómo empieza este lado artístico? Bueno, resulta que mi mamá siempre se enfocó en llevarme a explorar cuánto campo artístico y deportivo había desde que era muy pequeña, entonces me metió a cuánta actividad extracurricular había. Estuve en piano, pintura, ballet desde los 3 años, patinaje, natación, bueno, de todo. Estaba súper ocupada, como que ella quería que terminara muy cansada. Es que no me la aguanto en Mentiras, la casa, no me por la aguanto en la favor. cabeza, no mentiras. Pero mi mamá siempre se esforzó mucho para que yo aprendiera muchas cosas y creo que esto despertó en mí no solo un lado artístico, sino también un lado eh, de disciplina. Despertó la disciplina porque siempre tenía que ser disciplinada con las partituras, por ejemplo, con el piano, para las exposiciones, con el ballet se aprende mucho la disciplina, a ser constante, a estar impecable y, y la pintura me llevó como a desarrollar otras destrezas que después fui explorando mucho más adelante. Porque también es arquitecta, o sea, hace de todo. De todo un poco, he hecho de Ajá. todo en esta vida, sí. ¿Y qué empieza primero, el modelaje o la actuación? O sea, te gradúas como arquitecta y ahí empiezas a modelar o siempre estuviste como en la universidad también haciéndolo como de hobby. Bueno, el modelaje es algo a ver, de hecho, desde muy pequeña soñaba con ser artista. Mi juego favorito con mis amiguitas era montar coreografías, hacer un performance y a final de año mostrarla en el edificio. Entonces, todo el año practicábamos una coreografía, un performance con modelajes. Yo sin estar en clases de modelaje, sí estuve en clases de teatro, modelaje y actuación, unas cuantas, porque a mis padres no les gustaba mucho en ese entonces, pero a mí me encantaba, había algo en mí que me decía, tienes que mostrar este talento al mundo. Entonces armábamos coreografías y ya a final de año, en diciembre, hacíamos flyers, invitábamos a todos los vecinos para que fueran a vernos y recuerdo que una de estas veces, cuando teníamos el día del show, nadie fue. Ay, no, qué Y entonces pesado. éramos tres niñas, Ajá. por ahí de que Y 10 todo años, el año todo el trabajando en año eso. cuando nos veíamos los fines de semana para practicar, para jugar, practicábamos nuestro show. Entonces, ese día que no llegó nadie, nos fuimos a tocar puerta por puerta para que los vecinos fueran a vernos y les dijimos ahorita, en una hora comienza, allá los esperamos. Entonces recuerdo que yo siempre era como la más
extrovertida y desinhibida, abrimos el show con un desfile, salió una chica pues desfilando la ropa de su tía, no recuerdo, yo salí en traje de Ujú. baño y bueno, la otra tampoco recuerdo bien cómo salió. Después hicimos la coreografía, luego toqué piano, un villancico, una cantaba. Entonces siento que es algo que desde muy pequeña tengo, que, que lo fomentó el hecho de que mi mamá me haya inscrito en tantas clases Ujú. y se lo agradezco demasiado porque es un lado muy bonito que tengo. El modelaje luego llega por ahí a los 15 años, 15, 16 años, tenía unos compañeros que tenían una productora audiovisual, Ujú. hicieron un casting para modelaje y yo quedé seleccionada como la modelo principal de un videoclip. Entonces, bueno, ahí comienza ya mi carrera un poco más en serio. Mis padres no les gustaba mucho, pero mi mamá por los laditos me llevaba a las agencias, me ayudaba a buscar como esta oportunidad. Ujú. Y la actuación también siempre me ha encantado, pero en el momento que decidí estudiar arquitectura, pues decidí precisamente porque se relacionaba un poco con el arte y esta parte creativa. Siempre me ha gustado pintar y crear cosas, entonces lo relacioné como con este lado artístico y también con el pensamiento conservador que tenía mi familia, que Ujú. es la carrera que te va a Ujú. servir Un para título, tener por favor. un título que te va a servir para tener Ujú. una vida más exitosa económicamente, que te va a llevar más lejos. Ujú. Sin embargo, nunca abandoné el sueño de la actuación y me seguí preparando, seguí estudiando, leyendo, haciendo talleres, estudié en Colombia, en Miami, y creo que en este momento, este año, empecé a materializar todo eso por lo que he trabajado. Ujú. Yo siento que algo que tú dices y nos pasa a todos porque vivimos en una sociedad que siempre como que nos obliga a ir por el lado de las cosas que no hemos sanado con los tabús. Entonces, si no tienes un título, no vas a ser grande. Tienes que graduarte, tienes que hacer esto y dejamos de desenfocarnos como en esos sueños que en verdad es lo que nos hace buenos. O sea, Ujú, si tú eres bueno en algo, le tienes que meter a eso, tienes que enfocarte en eso y trabajar más horas en eso. Uno sabe para qué es bueno y para qué no. total. Y es explorar esas habilidades porque mira, o sea, como que, marica, a mí me sorprende eso, que uno no se enfoque desde chiquito en esas cosas, porque pierdes mucho tiempo, Mucho tiempo. demasiado. Pero también siento que todo pasa de forma perfecta. La arquitectura es una carrera a la que también le agradezco mucho porque me ha Ujú. ayudado en mi crecimiento profesional, en mi independencia. He conocido personas maravillosas con las cuales he creado proyectos increíbles. En Miami tuve la oportunidad de, a través del modelaje, conocer a unos inversionistas que necesitaban una arquitecta para desarrollar un hotel en Montana. Wow. Entonces me ha llevado también a otras cosas increíbles. La arquitectura me gusta, pero no es lo que me apasiona. Entonces todo funciona de forma perfecta. A veces uno siente que se pierde tiempo. Por eso en el momento en el que uno despierta, yo creo que lo más importante es tomar acción, porque nada sucede como ahí, me encanta, lo sueño, pero no hago nada al respecto. También sentí que debía prepararme porque la actuación no es como el modelaje. En el modelaje se requiere mucha actitud, Ujú. ¿cierto? Pero la actuación es algo que necesita mucho estudio, entonces también necesitaba estar preparada para. Yo te quería preguntar algo respecto a eso, que siento que es muy importante en el mundo de, pues, del entretenimiento, que son las emociones. Porque es difícil que tú llegues a un casting y te digan, pues es tu tiempo, todo, y te digan, no es que estás muy gorda, no es que no sirves, o llegues a un casting de actuación con preparado, pues, o sea, todo el libreto y tampoco sirvas. O sea, tú cómo has aprendido a manejar esas emociones y cómo has aprendido cómo abrazarlas en vez de evitarlas, que yo creo que a veces uno trata de evitarlas y eso es malo porque si las evitas no las estás confrontando y se van a volver a repetir. Siento que llega un momento de la vida en el que uno hace más consciente de estas emociones que pasan por nuestro cuerpo, ¿cierto? Ujú. Por nuestra mente.
Em, y también algo que mencionabas ahora súper importante, cuando uno entra en este medio, uno también se enfrenta con personas que te ayudan y te impulsan a, también a creer más en ti, como también puede pasar que te cierran puertas. Ujú. Entonces, aquí hay dos puntos muy importantes. Uno, saber para qué eres bueno y para qué no. Y no insistir también mucho donde no, porque es que hay una ley universal de hecho, que es la regla del 3 y del 7 que no puedes intentar las cosas menos de 3 veces ni más de 7 porque ya es terquedad. Esa es una Wow, ley esa ley no universal. la conocía. Es una ley universal, entonces también saber hasta qué punto debemos ser persistentes con nuestros Ujú, sueños, pero también tener muy claro en el momento que nos enfrentamos a situaciones que nos confrontan quién eres ujú, y que tampoco te define lo que otro te diga, porque por ejemplo en este medio del modelaje uno se enfrenta con personas que o con su cultura, dependiendo de en qué lugar estés en el mundo. Por ejemplo, acá en Colombia buscan un prototipo de mujer, un perfil de mujer más voluptuosa, ujú. pero puede que en otro lugar del mundo te quieran al natural. Yo tuve la posibilidad de vivir estos dos mundos y, por ejemplo, en Estados Unidos no les gusta casi maquillarte, es muy natural, que al principio para mí fue un shock, Ujú, porque era como un poquito de corrector, pestañina y ujú, medio rubor y ya, o sea, tan natural que te obliga a aceptarte tal y como eres, que al principio obviamente es raro ujú, viniendo de una cultura donde nos ponen como unas muñecas preciosas, porque acá ujú, también los maquilladores son increíbles, las ujú. mujeres Ni se diga, ni o se sea, diga. no, em, todas por donde uno vea. exacto, pero también entender que para diferentes tipos de poblaciones, de mercados, de clientes, siempre vas a ser diferente y vas a encontrar tu nicho y tu camino. Ujú. Entonces yo llegué a un punto como modelo en el que me dijeron muchas veces, Caro, estás muy delgada, eh, súper delgada, cero voluptuosa y estuve tentada a hacerme alguna cirugía, pero en O mi sea, tú no interior tienes ninguna cirugía. no, ¡Ah! no, Increíble. corporal no. Y entonces llegué a este punto en el que, ¿será que debo operarme para encajar más en Ujú, esto? Pero nunca fue algo como que yo quisiera porque me sintiera mal conmigo, porque ujú, quería mejorarme un retoquito que también es ujú, válido, ujú. pero no, nunca lo quise. Entonces llegar a un mercado tan diferente como Estados Unidos, donde antes mi manager me decía, ojo, te vas a operar, que yo sé cómo son las colombianas o las Mm, latinas en ujú. general, porque tenemos esa fama, de hecho aquí las Total. cirugías son buenísimas, Ujú, las mejores para del quien mundo. quiera venir, Ajá. sí. Em, Antes él me dijo todo lo contrario, entonces me parece lindo que alguien que quiera ser parte del medio del modelaje, entender que tu perfil puede encajar dependiendo también del lugar donde te encuentres. Ujú, Entonces, no, eso no determina tu valor ni cómo te vean las demás personas. Yo soy una modelo petit y, ujú. por ejemplo, en la agencia Batalla de Modelos fui la finalista. Imagínate. Es que yo siento que uno también tiene que aprender a aceptar que no todo el mundo te va a querer ni eres para todo el mundo. Ujú. Y sin embargo vas a seguir siendo la reina de tu mundo, porque a veces como que dejamos que todo el mundo nos critique, pero realmente el que tiene que criticarse es uno, porque uno es el que ha vivido y ha tenido todos esos procesos y amarse. O Total, sea, yo creo que el amor propio es una de las cosas más importantes. ¿Tú cómo totalmente. lo manejas? Referente a este medio, Ujú. bueno, O sea, en medio de tantas críticas, ¿cómo haces para amarte cada vez más? Digamos, con todo este tema que me acabas de contar, que estabas pensando en operarte, ¿cómo haces para decir, no, es que así me siento bien conmigo misma y no lo voy a durar más? sí, siento que crecí en una familia que estableció desde muy niña en mí muchos valores Ujú, y mucha autoestima. Fui una niña muy amada, entonces siento que el problema de la autoestima nunca lo tuve hasta cierto momento de mi vida. pero sí lo tuviste. Sí, claro, Ujú, pero mucho después, como que en mi adolescencia me sentía súper bien conmigo misma, muy segura en mis metas, en mis proyectos, en todo, hasta que llega
una relación sentimental Ay, siempre, o sea, porque las relaciones son las que nos enseñan más que que nos cualquier sacuden, cosa, que nos o sea, es sacuden. impresionante. Es Yo digo, impresionante. son las personas las que nos hacen. Exacto, es un recorrido de aprendizajes. Es, como te decía esta mañana, es algo cíclico donde Mm. todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces siento que llega un momento muy determinante en mi vida donde esta niña, esta adolescente, ya segura de sí misma. De hecho, en esa época entré al reality Ujú. y recibía mucho hate, pero a mí nunca me importó. ¿En serio recibías hate? Yo te amaba. Mucho Yo era, hate. ella va a ganar, sí, sí. O sea, para mí tú eras la más top. O Ay, sea, tan todas hermosa. las fotos, o sea, todo, tú eras la más linda de todas. Ay, tan O sea, linda. esa del sapo también, yo decía, Ay, la del marica, esta vieja, sapito. ¿cómo va a hacer que esa foto quede así de linda besando ese Besando un sapo sapo? irreal. Real. Y real, o sea, un sapo Un real. sapo Yo real. necesito que pongamos acá la foto de el sapo y Caro besándose, que después se convirtió en príncipe. Ajá, Siempre que llega. siempre llega el príncipe, vamos a ver. Vamos a ver si llega en la vida real. Vamos a ver si ya, por fin, Si Diosito. llega en la vida real. Bueno, nos fuimos por otro No, lado. estamos hablando del amor propio. Bueno, entonces llega un momento en mi vida donde conozco una persona que ha sido ese gran amor que me ha Ujú, enseñado mucho. Más que un gran amor, ha sido un maestro, mejor. Un gran maestro que lo que hizo en mi vida fue sacar un montón de creencias, miedos, demonios que yo no sabía que tenía y que ujú, existían en mí, eh, carencias de mi niña interior. Entonces todos estos miedos salen a relucir y llega la falta como de amor propio, como ujú, ese amor propio, tal vez que yo creía que era amor propio construido por lo que mi familia creó alrededor mío, como una burbuja de mucho amor familiar, me faltaba a mí por reconocer, me ujú. faltaba reconocerme a mí misma y bueno, esta relación como que sacó todos estos miedos y a partir de eso ha sido un trabajo arduo Constante. y constante de conocerme, porque los seres humanos estamos en constante cambio todo el tiempo. Entonces, Ujú, eso me ha llevado a partir de cierto momento de mi vida y de mi historia, tengo como un renacer y un despertar de la conciencia en el que empiezo a ver la vida muy diferente a lo que yo pensaba, ujú, que creo que quizá era más un ego que desde muy pequeña tenía. Entonces se empieza a desmoronar como todo esto ujú. y a indagar más en mi ser interior. Y ahora que hablas del ego, que siento que es tan importante en este mundo porque el ego nos da confianza. O sea, el ego nos dice, si puedes, tú eres la mejor, lo vas a lograr. O sea, ¿cómo haces que ese ego no se pase y se vuelva como una prepotencia en este mundo que tú estás constantemente viviendo? O sea, ¿cómo haces para controlar ese ego y tú dominarlo y que él no te domine a ti? Siento que algunos seres humanos, no todos, tenemos la oportunidad de tener un momento en nuestras vidas que se llama esa muerte del ego, Ujú, que, que de hecho es una lucha porque muera, porque esta máscara, el ego es como una máscara que tenemos para mostrarnos ante los demás, es una ujú, fachada de lo que queremos, de cómo queremos ser percibidos ante los demás. Entonces, siento que me ha servido para ser muy fuerte, para poner límites en muchos momentos y para protegerme cuando me siento como en peligro, ujú. pero no lo he utilizado últimamente en los últimos años de tanto trabajo personal como algo en contra, sino más bien como algo para protegerme también A y favor. saber Ujú. identificar como a las personas que están a mi alrededor, ser más selectiva y también trabajar mi intuición. ¿Cómo trabajas tu intuición? ¿Cómo trabajo mi intuición? Bueno, siento que eso es algo que se va desarrollando a partir de las experiencias que uno va Ujú, teniendo en la vida. Em, en mi vida, si he pecado, de pronto es porque, como te digo, vengo de una familia de muchos valores, de una familia muy trabajadora, muy noble, muy amorosa. Entonces, tal vez crecí creyendo que todo el mundo es así.
y Ay, he sí, yo pecado mucho por también. Como que confiar. uno es inocente. Muy O sea, te inocente. lo juro que yo tenía parejas que me decían, es que tú eres muy inocente, es Sí, que tú confías en todo el mundo. ujú, Y yo, pero ¿por qué tengo que pensar que me van a hacer cosas malas? O exacto. sea, no, yo estoy actuando bien y espero que la gente actúe mal. O sea, si usted va a actuar mal, pues ya Dios verá cómo se lo cobra a usted, pero yo lo voy a hacer de buena gana. Ujú, Como que el mundo es muy malo y uno porque se tiene que volver malo y tener esa malicia si uno no es así, ¿me entiende? exacto. También me ha pasado muchísimo. He pecado mucho por inocente. Ujú, Ya he aprendido a tener más pericia en mi vida de cómo hacer las cosas y de ser un poco más prudente con las personas que me relaciono. No por ser desconfiada, pero sí por cuidarme a mí misma. ujú. No comer cuento tan Porque sí, no fácil. comer cuento tan fácil porque uno sí se, a ver, a veces se le presentan personas con las que tiene que protegerse definitivamente. Y no protegerse, sino simplemente hacerse un lado o saber poner límites. O sea, que tú, digamos, en todo este proceso que tienes, ¿cómo has llegado a esa parte espiritual, a cuidarte tú espiritualmente? Porque yo creo que todo eso de uno también poner límites, también es como que va de la mano de la espiritualidad, que nos ayuda a tener ese equilibrio también con lo profesional. O Ujú. sea, ¿tienes como algún ritual o algo que te guste hacer mucho? Bueno, hablando primero de los límites, Ujú, soy mucho de energías, entonces cuando siento que simplemente algo no fluye con una persona o no estamos como en esa misma sincronía, no me gusta forzarlo y tampoco ujú, me gusta tratar de caerle bien a todo el mundo. total. Simplemente soy yo y si no me fluye la amistad con X persona o la Ujú, relación, si es algo profesional lo trabajamos netamente profesional y si no, pues no me gusta forzarlo ujú, ni ser falsa al respecto ujú. tampoco. Odio la hipocresía. Y por otro lado, ¿cómo fomento ese lado espiritual? Bueno, desde este momento que te conté que tuve un despertar de conciencia, tuve un acompañamiento muy lindo. Pero algo te hizo ese despertar de conciencia, o sea, tuviste como alguna situación que te generara eso. Sí, tuve un momento de mi vida muy difícil, Ujú, muy doloroso, entonces donde se desencadenaron varias cosas a mi alrededor difíciles, fue en plena pandemia, fue un momento de mi vida súper duro que, que me llevó a buscar ayuda ujú, y a reencontrarme, de verdad a buscar dentro de mí como quién es Carolina en realidad, ujú, para qué está aquí, cuál es el sentido de la existencia. Tuve esa crisis existencial que me incomodó en mi propio cuerpo y ujú, necesitaba buscar una verdad. Y tuve el acompañamiento de una persona muy cercana, una tía. ujú. Ella es muy espiritual, hace muchos años es taoísta y ¿Qué es eso de ser taoísta? taoísta es un dogma religioso, Ujú, pero pues lo que me gusta, por ejemplo, de esta religión es que ellos se enfocan en que tu cuerpo es tu templo y también desde lo que hagas en este plano terrenal es lo que, cómo va a fluir la vida a tu favor. ok. Entonces cuidan su cuerpo desde la alimentación, desde el Ujú, deporte, desde sus pensamientos, la meditación, conocerse a través de esta herramienta o este vehículo que tenemos que es el cuerpo ujú. para ejecutar todo en Lo la que vida, en tenemos. este Ujú, plano, en la tierra. ujú, Mi tía me enseñó muchas cosas, ujú. técnicas de meditación, un montón de aspectos que me ayudaron mucho a crecer, Despertar. a despertar, a Ujú, crecer, a trabajar en mí, que se lo agradezco profundamente. Y, y pues a partir de esto empecé a meditar, que es una de mis técnicas para volver a mi centro, cuando me siento muy agobiada, cuando no encuentro respuestas. ujú. Y algo también que siempre me ha llevado a estar como en mi centro, en mi mejor versión, es el deporte. Desde que tengo conciencia prácticamente hago deporte y el ejercicio no solamente me beneficia física, sino mental y emocionalmente. Entonces, sí, para mí es fundamental hacer deporte. O sea, todos los días no puedes faltar. Hago 6 días a la semana deporte y trato de pues madrugar y hacerlo. De hecho, hay un estudio, bueno, está científicamente comprobado que cuando hacemos deporte
a primeras horas de la mañana es súper beneficioso para tu cuerpo porque el cerebro elimina el cortisol, que es la hormona del estrés, Ujú. y también segrega otras hormonas que son las endorfinas, la oxitocina, son las hormonas de la felicidad. Entonces comienzas tu día con tu chip totalmente diferente para Ujú. hacer todas las actividades que siguen. Por eso me gusta hacerlo en la mañana, me encanta. O sea, 5 a.m., Carolina, 5 o haciendo 6 ejercicio. a.m., sí, me encanta madrugar. ¿Y tiene algo que ver que uno lo haga más temprano o no No, tiene nada que ver? creo que el hecho de comenzar tu día haciendo deporte es lo más importante, no importa la hora. Hay personas muy malas para madrugar, a mí me encanta, Uy, yo me no. considero una morning person, Yo no me podría hacerlo en fascina. la tarde, me parece durísimo la gente que lo A hace mí de también me cuesta noche. mucho, me cuesta muchísimo. Demasiado. Pero bueno, Caro, esto que me dices yo creo que es muy importante porque los hábitos es lo que hace que uno sea exitoso y que llegue más rápido a sus metas y conecto demasiado con lo que dices, pero siento que también es importante que uno aprenda a eliminar esas personas que drenan tu energía, porque obviamente la alimentación drena tu energía si es mala. Lo que consumes, pues en TikTok, en Instagram, en Mm, los libros, o sea, todo drena o suma tu energía. Entonces, como que depende qué hábitos quieres. sí. Tú, digamos, en este mundo, ¿cómo haces para que esas personas que drenan tu energía no la drenen? O sea, ¿cómo las eliminas? O sea, porque digamos, los jurados o cuando vas a un casting, tú tienes que seguir con esas personas que te están diciendo, no me gusta lo que estás haciendo, no pasaste esta prueba. O sea, ¿cómo haces para que esa energía que ellos te están mandando constantemente no te drene y no te afecte? Bueno, vamos a hablar de una anécdota, por ejemplo. Eso me encanta. En el medio del modelaje me ha pasado mucho pues el tema de la estatura. He sido muy criticada por eso y creo que ya no tanto, ya no es tanto, pero antes sí molestaban mucho por la estatura. Entonces recuerdo una vez que creo que tenía un compromiso y me llamaron para un casting Ujú. y bueno, normal, llegó al casting, habían por ahí 10 chicas y yo era la única modelo petit. Ujú. Todas eran altísimas y yo preciosas, todas, no sé qué, pero yo estaba con mi actitud, eso sí tengo yo, donde llego voy con actitud, o si no, no voy. Donde llega, brilla. O sea, esta mujer puede Si no, estar no lo hoy hago. sudando en el gimnasio, en Pilates y yo, "Ah, te veo espectacular, motívame más". Soy ya como un miquito. Em, exacto, como que nunca me he dejado opacar, aunque a veces uno sí siente inseguridad, es normal del Ujú. ser humano sentir inseguridad. Sí lo vi muy extraño porque era la única modelo petit, pero listo, estaba ahí. Y la persona que estaba haciendo el casting estaba hablando con cada modelo y me saltaba. Mm, Bueno, les preguntaba algo y mm. me saltaba. Ay, no. Pasó varias veces, no sé qué, listo, no, tú qué, tú quedas, tú también, tú vas a medirte esto. Y al final yo me quedé parada, escuchando. Obviamente ya me sentía mal, estaba por dentro hirviendo. O sea, pero normal, con actitud tranquila, ¿cierto? Y hasta que llegó un momento y me dice, y tú ya te puedes ir. En ningún momento me dirigió la palabra. Obviamente salí muy indignada, con el ego herido, aparte porque me pareció como Falta de una respeto. falta de respeto y una ridiculización ante las otras modelos, Ujú. algo innecesario porque dejé de hacer algo por ir allá. La agencia sabía mi estatura, todo, entonces no entiendo por qué me enviaron. Pero ¿qué hice? Necesitaba hablarlo. Ujú. Necesitaba también, ahí es donde llega lo de poner límites y también que escuchen lo que sientes de forma respetuosa, De obviamente, con el otro. hacerte poner en el lugar que tienes que estar. O sea, como que a veces uno no se pone en el lugar uno y si Exacto. tú no te pones, entonces nadie te va a poner. Entonces te lo guardas, exacto, te Ujú. lo guardas. Entonces yo tomé una decisión, hablé con la booker de ese momento y le dije, no, quiero comentarte lo que sucedió hoy, me parece una falta de respeto Ujú. porque ustedes saben mi estatura, me pareció muy necesario y decido renunciar a la agencia. Me tocó pagar algo para poderme salir, pero fue algo que no me molestó, pero fue algo también determinante para salir de ahí. Entonces estas situaciones a veces te muestran la valentía que tienes que tomar
para cambiar tu vida en muchos aspectos, donde simplemente no fluyen las cosas y no está mal, no está mal, hay más oportunidades y hay un mundo afuera esperándote como para que te encasilles con algo que tal vez no. Entonces, simplemente, ¿qué me ha funcionado a mí para... ¿Cuál era la pregunta? Eliminar personas tóxicas de tu vida o saber manejar este tipo de energías que drenan. Exacto. Ujú, Entonces, por ejemplo, esta puede ser perfectamente una energía que te drene. ujú, Obviamente me drenó en su momento, pero puse un límite y tomé una decisión. Somos el resultado de las decisiones de nuestra vida. Entonces, si a veces tenemos resultados que no queremos, es tal vez por las decisiones que hemos tomado. total. Y no hacer nada ante algo también es una decisión. Y bueno, ahora quiero entrar en algo que me parece muy teso con todo esto que estamos hablando y es cómo decides entrar a un reality. O sea, siento que un reality es donde más te pones a prueba en todos los aspectos, porque o actúas o eres tú y dejas que tu ego funcione o que tu autenticidad funcione. Ujú. Entonces, ¿qué te hace entrar a este reality de la agencia de modelos? Resulta que en ese momento de mi vida creo que todavía era muy inocente. Ujú, Había hecho algunas cosas de modelaje, pero estaba estudiando arquitectura, estaba más enfocada en mi carrera y pues vi esta oportunidad en televisión y dije, pues lo quiero hacer. En ese momento mis papás todavía no me ayudaban mucho, ujú, decían, no, Caro, enfócate en tu carrera. Entonces, igual siempre fui muy responsable con la arquitectura y la saqué adelante como pude, porque ujú. trabajaba como modelo, estudiaba, me iba al gimnasio desde muy temprano. Yo no era del, Multifacética, o sea, ya sé de todo, no era envidia. de las que me quedaba perdiendo tiempo hablando en la Ajá, universidad, ujú, sino que lo aprovechaba para hacer otras cosas. Entonces, de vez en cuando sí, obviamente, tampoco soy perfecta, pero sí prefería como enfocarme como en eso que me gustaba y cuando vi esta oportunidad dije, pues lo voy a hacer. ujú, Y simplemente ingresé pues mis datos por la página web, pasé todos los filtros y llegué al programa sin saber y sin tener conocimiento de cómo esto funcionaba. A mí nunca nadie me dijo, tienes que llegar y hacer estrategias, tienes que llegar y hacer tu propio programa dentro del programa para que tengas ujú, más rating, para que robar más cámara, por ejemplo. No tenía idea que eso se hacía. Yo llegué allá a competir, a ganar y a ser yo misma. Entonces, después fue que me di cuenta que, porque los compañeros decían como, bueno, hoy vamos a hablar de no sé qué y hacer ujú. chistes, o porque contaban tanto historias como Personales. Ujú, personales, exacto, cosa que yo nunca como pensé hacerlo y aún así llegué a la final. ujú, Llegué con un compromiso conmigo misma y es de retarme en esta oportunidad que se me dio. Y creo que muchas personas me subestimaron porque llegué muy calladita, ujú. pero estaba como enfocada en algo En llegar. totalmente nuevo, Ujú. exacto, y pues sorprendí a muchas personas. ¿Y tú crees que el público te vio como eres realmente? Bueno, siento que en ese momento, pues obviamente han pasado ya 5 años, No, es que ya pasó mucho tiempo. sí, como 5 años han pasado, entonces hoy en día soy una mujer totalmente diferente a la Carolina que Ujú, ingresó allí. Siento que en ese momento era muy niña todavía, muy inocente en muchas cosas, em, pero igualmente como muy centrada también en lo que ujú, quiere. Conservé relaciones fantásticas de esto. Me dejó un aprendizaje gigante. Entonces sí, siento que en ese momento fui yo. No fui con ninguna máscara, con ninguna estrategia. Hoy en día, por ejemplo, pues con los nuevos realities que están en ujú. tendencia, se habla mucho de estrategias. Pues si yo me hubiera dado cuenta de esto antes, seguro hubiera ganado. Pero bueno, O todo s- funciona perfecto. ¿Volverías a otro reality? Sí, creo que sí, de talento o no sé, deportivo, tal vez sí. Nunca Caro, digas nunca. total. Primera ley, nunca digas nunca porque a uno siempre le pasa, o sea, eso es ley, ¿no? Sí, es loco. Caro, ¿cómo mantienes el equilibrio entre tu vida privada y tu vida pública? O sea, ¿tú crees que hay como un personaje de Carolina en la vida pública y otro en tu vida privada? Porque, digamos, yo siento que uno
hoy en día tiene que ser como más uno y Más mostrarse auténtico. como lo que uno es, pero también existen 1000 personas que son una persona diferente en redes y otra persona muy diferente cuando la conoces. Ujú. Entonces, ¿quién sería Carolina o cómo lo manejarías tú? Siento que Carolina de hoy en día em, es más auténtica hablando de redes sociales, Ujú, ¿cierto? Que es donde estamos pendientes de todo el mundo. Y siento que las redes han llevado a que todos caigamos en lo mismo, en mostrar una vida que aparentemente es perfecta, pero que no todos tenemos. Y de hecho estoy trabajando en un proyecto, ujú. también en un podcast, que luego serás Que va a ser brutal, que mi, ya es brutal, que espero que lo saque pronto, por favor. mi invitada súper Amén. especial, em, donde también una de las ideas principales para llevar este proyecto a cabo fue mostrarme un poco más allá de lo que yo soy, más de Ujú, lo que la gente ve como una fachada en redes sociales. Entonces, siento que esto va a servir mucho como para mostrarme un poco más. Siento que también a veces no nos mostramos lo suficiente porque tenemos miedo a ser juzgados, ujú, porque tras las pantallas hay muchas personas también que se esconden solamente con el ánimo de criticar y a todos ujú. nos da Total. miedo eso, ¿cierto? Pero bueno, digamos que en mi vida pública creo que soy más introvertida, más tímida. Me cuesta abrirme a las personas, pero en... No, cero tímida. Sí. Eso es mentira. ¿Será? Bueno, no tímida, pero de pronto un poco más reservada. Soy Ujú. más reservada, pero ya en un momento que tengo más confianza, soy una Otra loca. persona. Lo ha Soy una loca. aceptado. Lo he O aceptado. sea, Pues soy muy divertida, soy muy graciosa. así como la em, están viendo. Supremamente alegre. Sí, súper alegre. Y siento que a veces, no, y últimamente he tratado también de compartirlo más con las otras personas y de mostrarme más tal y como soy. Caro, ¿tú crees que has tenido que sanar algo por causa de mostrar tu vida pública? Uf, ¿Sí? precisamente sí, tuve un episodio en mi vida que se volvió muy público, Ujú, que me generó muchos traumas y mucho dolor, muchos ujú, miedos, mucha inseguridad, aparte como de los que salieron con la relación que tuve. Es que todo se juntó, todo ujú. fue como al mismo tiempo y me demoró mucho tiempo en sanarlo, en superarlo. De hecho, me volví como con delirios de persecución al respecto, pero precisamente fue por ser tan confiada, por eso Ujú. mismo ahorita mencionaba el hecho de ser más selectiva y más intuitiva, más, mm, Reservada. más reservada, Ujú. entonces eso, a partir de ese tipo de cosas es que la madurez juega un papel fundamental en tu vida, de no ser tan confiado, de tampoco exponerte tanto, porque es que no sabes al fin y al cabo las intenciones de las otras personas, Y cuando eres público, pues estás en los ojos de todo el de mundo. todo el mundo. Entonces también yo siento que juegas un papel importante en la sociedad porque tú sales a un restaurante y todo el mundo te está viendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te Ujú. estás comportando? Sí. Entonces por eso te preguntaba ahorita si eres un personaje o no eres o simplemente como que tratas de tener estas dos vidas muy separadas. Siento que nunca he creado un personaje Ujú, para pues, las redes sociales, por ejemplo, o en mi vida pública, ¿no? Sí, una personalidad más profesional, obviamente, ujú. pero lo que sí he hecho es tratar de reservarme y de cuidar mi vida privada lo más que pueda. Ahora que mencionas lo de ir a un restaurante, eso me hace recordar que justo cuando salí de la agencia, cuando iba a centros comerciales, no podía ir despeinada o, no sé, relajada porque sentía que todo el mundo era... Y luego, al tiempo, me fui a vivir a Estados Unidos y me liberé, me sentí libre porque Ujú. nadie me conocía. Entonces, es complejo aprender a manejar eso. Ahora imagínate, no sé, un Maluma, pues porque Ay, bueno, sí. la fama es algo que si no se mantiene en el tiempo la Ujú, gente se le olvida. ujú.
Hoy en día la gente me ve y me dice, "Ay, yo te conozco", pero no recuerdan de... Me veías todas las noches. Y yo trata de recordar. Pero bueno, muy pronto me verán por ahí en otro proyecto. Yo ya quiero saber ese proyecto, ¿cuál será? Porque ella, ahora cambiamos papeles, ella se la pasa en Bogotá grabando cosas que nos tiene por ahí que contar. ¿Y nos puedes adelantar algo o no? Mm, Les puedo adelantar que es una serie. Es un personaje que me tiene muy entusiasmada, muy orgullosa, Ujú. por el que he trabajado mucho y pues bueno, espero que les guste bastante como a mí. No, seguramente que sí, ya me muero por De hecho, dos verlo. personajes, son dos series, entonces bueno. Tienen que estar pendientes de mis redes sociales. ¡Wow! No. Todos vamos a estar ahí pendientes de esta nueva faceta porque ya estás más enfocada en la actuación. Sí, aún ejerzo arquitectura como independiente, pero mi main project es Actuación. la actuación, que es mi sueño y ahora que tengo la posibilidad de materializarlo, pues estoy haciendo todo para hacerlo. Y cuando no estoy grabando, pues estoy trabajando como arquitecta, pero sigo preparándome como actriz, Ujú. aprendiendo nuevos skills, nuevas habilidades que me permitan como Carrera. llevar mi carrera a otro nivel, a estar más preparada, a tener muchas habilidades que sirvan para ganarme un personaje. No, pues ya te lo ganaste 2 series, o Bueno, más sea, personajes. wow. Caro, ¿y para ti el éxito qué es? Más allá de lo profesional, Ujú. ¿qué es ser exitosa para ti? Siento que el éxito es cuando te sientes feliz, cuando eres capaz de ser feliz en tu momento presente, sin culparte por tu pasado y sin preocuparte por tu futuro. Y Ujú. cuando tienes la capacidad de ser agradecido con lo mucho, lo poco que tengas, depende de cómo lo veas. Esta mañana yo te decía, yo nunca veo un vaso medio vacío, siempre lo veo medio lleno. Ujú. Iba a decir súper lleno. También. Siempre, siempre lleno o súper lleno. Mejor verlo súper Mejor, lleno. mejor. Estar segura que nunca se va a acabar esa agüita. Exacto, y en los momentos de dificultad darse cuenta que es una oportunidad de transformación para llevar, no sé, tus conocimientos, tus capacidades, tu espiritualidad, tu relación con tu familia, con Dios, con tu pareja a otro nivel. Ujú. A ser más honesto contigo mismo, de qué quieres, de qué no has hecho lo suficientemente bien para lograrlo, de qué decisiones o no has tomado para tener los resultados que quieres en tu vida. Y también simplemente disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Ujú. Para mí felicidad es estar con mi abuela. Ay, me Es que encanta. me cuente de su Ujú. vida, de cogerle la manito, es estar con mis padres, es hablar con mis padres. De hecho, tuve un momento muy lindo. em, Salí de una relación muy larga y lo único que quería era estar con mi familia y nos fuimos a un hotel, mi Mm. papá, mi mamá, mi abuela y yo. Y fue muy especial porque, bueno, estaba pasando por una tusa, Las tusas que nos cambian la vida una y tusa nos muy hacen dolorosa. evolucionar. Bueno, esta no fue tan dolorosa porque en realidad fue la tercera temporada de esta La relación. sanaste hace mucho, Sí, antes de. sí, O ya sea, ya estaba, ni. o sea, obvio dolía Ujú. porque estaba muy reciente, pero solo quería estar con mi familia, eso es lo Ujú. importante. Y fue muy hermoso porque mi papá preparó una meditación. Mi papá es coach espiritual y sabe Guau. técnicas budistas de Ujú. meditación. No es religioso, es espiritual, así como yo. Y me hizo una meditación de sanación, de perdón, tan hermosa que, por ejemplo, esas son las cosas que me da felicidad, los momentos que me conectan con lo verdaderamente importante, que más allá del éxito profesional, económico, es eso que siempre es tu polo a tierra, tu familia, Tu esencia. tu esencia. Como que eso era algo que te quería preguntar. Entre tantos aplausos, ¿cómo mantienes esa esencia, esa humildad en ti? Bueno, pues todo el tiempo estar logrando las metas, no, siento que, No, si las logra todas, o sea, mentirosa. pero siento que es un camino de altos y bajos, Ajá. ¿cierto? En el que hay momentos donde me he sentido profundamente debajo de la tierra y momentos los que me he sentido muy arriba, pero Ajá. algo que me ha enseñado precisamente mi papá, es una persona muy sabia con la que hablo todo el tiempo de esto, es
mantener la inteligencia emocional, Ujú. mm, ni exaltarme demasiado, ni excitarme muchísimo por un logro, por O algo que sea, como parece que un no te logro. subas a la nube, como dicen Exacto, por ahí. no subirme, Ujú. ni cuando hay un momento difícil, tirarme a morir. Ujú. Es mantenerme neutra también, eso es inteligencia emocional para que las cosas no te afecten, que me ha costado mucho, soy una persona muy apasionada, Ujú. sensible y emocional y la inteligencia emocional me ha costado muchísimo y mi papá ha sido un pilar fundamental para aprenderlo, para estar como en ese centro, En calma. porque todo puede cambiar, entonces lo que ha mantenido el equilibrio en mi vida es ser fiel a mí misma Ujú. y, y ser consciente de que listo, es lindo esta pasión y la amo en mí, amo mi rareza, me considero una persona súper rara, Ujú. pero y apasionada, pero también es importante esta parte de la razón. Entre más entrenes tu cerebro para enfrentar las situaciones de la vida, más fácil se te van a hacer. No me encanta porque yo digo, ¿qué hacen las personas a las que nunca les han dicho que no? O sea, ¿cómo actúan esas Exacto, personas? ¿Cómo se defienden exacto, si todo lo han visto color rosa? O exacto. sea, como que cuando tú estás en una montaña rusa, porque yo Ujú, creo que la vida es una montaña rusa, entiendes la vida y ya sabes cómo jugarla. ujú, Entonces, como que vas a estar a veces acá y a veces acá, pero ya sabes estar acá también. exacto, Entonces no te va a costar mucho el día que vuelvas a estar acá. Obviamente uno siempre va a querer estar arriba, pero obvio. los momentos llegan cuando uno necesita aprender otra vez otras cosas. Yo siento que cuando todo es muy fácil, Ujú. no perfeccionas la forma en la que caminas en la vida, en la profesión que ejerzas Ujú. o no sé, como mamá. Ujú. Si ser mamá fuera muy fácil, las mamás no serían súper mamás. O sea, ser Total. mamá yo creo que es el trabajo más difícil del El mundo y todos más. los días tiene un reto diferente. Ujú. Entonces, si todo fuera muy fácil, no perfeccionaríamos como seres humanos todos los ámbitos en los que podemos estar. De hecho, eh, me pasó grabando que tuve una vez una escena muy difícil Ujú. y me cuestioné, pero no me di tan duro y dije, listo, pasó, pero lo agradezco porque esto me va a hacer mejor. Y aprender a aceptar todas las cosas que nos pasan. Aceptar. O sea, como que nosotros a veces nos tratamos de culpar. Eso se llama la aceptología, también es otra rama chévere para indagar. Después lo hablamos. Wow, me encanta. Pero no, o sea, sí es aprender a aceptar cada cosa que nos está pasando en el camino porque algo nos está enseñando. O sea, tal vez si esa cena no te salió como tú querías, era porque algo tenías que aprender E- de eso y aceptarlo con amor y ya. Exacto, Y exacto, pasar esa emoción y aprenderla a manejar, que eso muchas veces no es tan fácil de hacer. total. Caro, ¿qué legado te gustaría dejar en la industria en este momento? En estos momentos, Pues, como qué mm, propósito tienes con todo lo que estás haciendo como actriz. como actriz, Ujú. em, bueno, siento que mi carrera como actriz está comenzando. He hecho mucho teatro y cortometrajes, pero ahora lo he tomado mucho más en serio. Eh, Siento que puedo ser una fuente de inspiración para las personas que quieren cumplir sus sueños. Y siento que si eres disciplinado, perseverante y constante y te preparas, porque hay que prepararse para Ujú. llegar a la excelencia si uno quiere lograr algo, no hacer las cosas a medias, ¿cierto? Entonces siento que puedo ser una fuente de inspiración para muchas personas que les ha tocado duro en la vida. A mí me ha tocado una vida muy dura en muchos aspectos de la que me han hecho precisamente esta mujer tan fuerte y he tenido Ujú. muchos espejos en mi familia, personas que son fuertes, resilientes Y creen en ellas. y creen en ellas, otras que no, pero ambos lados me han servido para no dejar de creer en mí y que también se vale en algunos momentos descansar, no hay que ser perfecto todo el tiempo, también a veces se vale descansar y decir necesito este descanso para mí, para reconocerme como un ser humano valioso independientemente de mis logros, porque tampoco eso me define, Ujú. sino porque también soy valiosa, aparte como de todas estas metas que estoy alcanzando, Ujú. que eso no me defina lo externo, no me puede definir, sino más lo interno. Total.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a todas esas niñas que están hoy empezando con el modelaje, con la actuación, a construir esos sueños? ¿Qué consejo les darías? Bueno, primero, creer en sí misma. Sí, suena muy fácil, pero es creértelas, porque es que si tú no te las crees, nadie más se la va a creer. O Total, sea, si tú no te ves, nadie te va a ver y aplica para cualquier cosa. Si me tú encantó eso. tienes una pareja y tú no te amas primero, seguramente no te van a amar. Ujú, Y ya me pasó. Entonces, tienes que reconocerte primero como un ser valioso, como les ujú. decía antes, un ser capaz. Si un ser humano es capaz de llegar a la luna, aquí poniendo un ejemplo, cualquier ser humano es capaz de hacerlo. Todos tenemos las capacidades, el acceso a la información, ya con las redes sociales y con tantas herramientas que tenemos de podernos capacitar. Entonces yo creo que el que no lo hace, el que no llega es porque no quiere. Total. Gracias, Caro, por tu tiempo, gracias por este espacio, gracias por darnos todo ese conocimiento. Y bueno, ya la próxima vez será en el podcast de Caro, que no nos lo podemos perder, y en las series, que nos va a sorprender mucho. Ay, me encanta, me encantó compartir contigo, súper enriquecedor, siempre se aprende algo nuevo y bueno, maravilloso estar aquí en el No, gracias Club a de ti, Badra, o en el Badras infinitas. Club que diga. Badras Club, yo creo. Y Cambio. maravilloso, y maravilloso, maravilloso estar en Badras Club. Me Gracias, encantó. gracias, Gracias. gracias, gracias.